Hola, terminamos la última clase del tema de catabolismo. Nos queda después la fotosíntesis, pero es bastante más corta. En esta clase vamos a ver fermentaciones, pero me gustaría que repasáramos, que tuviéramos una visión global de lo que nos ha llevado de toda la respiración celular, ¿vale? De toda la respiración celular que tiene lugar en el citoplasma y en la mitocondria. Acordaros que este esquema lo tenéis en los apuntes y es importante que más allá de aprendernos todas las reacciones que ocurren, tener claro este esquema, que es el esquema de la respiración celular. Entonces, siento no poder señalar, pero el primer cuadro amarillo es una molécula de glucosa que tras una serie de reacciones, como pista 10, se va a transformar en dos moléculas de piruvato. Ese proceso, sabéis vosotros, y lo tenéis en ese cuadrito punteado, es la glucólisis. En ese proceso salen 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de poder reductor. Ahora, el piruvato, si hay oxígeno, entra dentro de la mitocondria y ahí la primera reacción que sufre, la lleva a cabo la piruvato deshidrogenasa, es la descarboxilación oxidativa del piruvato. El piruvato se transforma en acetilcoenzima A. Salen 2 moléculas de CO2, una por cada molécula de piruvato, y salen 2 moléculas de poder reductor. Y ahora, ese acetilcoenzima A entra en el ciclo. Acordaros que había 8 reacciones. Se producían en esas 8 reacciones por molécula de glucosa 4 moléculas de CO2, 6 moléculas de NADH, 2 moléculas de FAD y 2 moléculas de GTP. Y además, esas moléculas que han salido de poder reductor, de coenzima reductora, de NADH o de FADH, cuando llegan a la cadena transportadora de electrones, que lo vimos en la clase anterior, transforman esos electrones, al transportarlo en la cadena transportadora de electrones, crear el gradiente de protones y la ATP sintetasa, dejar que pasen esos protones a través de la membrana, se fabrican 3 ATP por cada 2 electrones cedidos por el NADH y 2 ATP por el FADH. Y de esa manera tenemos que al final en toda la respiración celular, si contamos lo que sale en la glucólisis y lo que sale en el ciclo de Krebs y lo que sale de esa energía potencial que tienen las coenzimas reductoras en la cadena transportadora de electrones, al final tenemos 36 o 38 moléculas de ATP por molécula de glucosa. Bueno, lo tenía que haber puesto el otro día, pero para que veáis ahí lo que ha salido en selectividad sobre la fosforilación oxidativa. Veis, ahí hay una pregunta en la que uno de los apartados viene el concepto. Pues ahí solamente tenéis que decir qué es la fosforilación oxidativa. Es el proceso por el cual a través de un transporte de electrones en la cadena mitocondrial interna se crea un gradiente de protones que es aprovechado por la ATP sintetasa para fabricar ATP. Es la última fase de la respiración celular y en ella los electrones provienen de los coenzimas reductores, del poder reductor del NADH y el FADH que se ha producido en la glucólisis y que se ha producido en el ciclo de Krebs y en la descarboxilación oxidativa del piruvato. Ahí fijaros que ha salido también muchas veces, en el 2011, en el 2014, en el 2010, pues sale fosforilación oxidativa y os la compara con la fotofosforilación. La fosforilación oxidativa tiene lugar en la mitocondria y es en la respiración celular, y la fotofosforilación tiene lugar en el cloroplasto y tiene lugar en la fotosíntesis, en la fase luminosa de la fotosíntesis. Y luego, bueno, pues hay otra pregunta que tenéis ahí en el 2004, etapas más significativas del proceso, pues ahí tendríais que hablar también de la fosforilación oxidativa, pero más o menos como lo hemos dicho en la primera pregunta. Y por último, esta os la han puesto en uno de los modelos que han puesto, de los 4 modelos que han puesto de las
de los posibles exámenes de selectividad: fosforilación oxidativa y cadena respiratoria. Y ahí sí tendríais que explicar no solo el concepto, sino hacer el dibujo de la cadena respiratoria y explicar cómo van los electrones y al final dónde llegan. Bueno, esto antes de empezar la clase, que el otro día no lo terminamos. Y bueno, en esta clase vamos a aprender el concepto de fermentación, que lo tengáis muy claro, la necesidad de una reacción extra en la glucólisis para que da lugar a la fermentación. Los tipos de fermentaciones solamente vamos a aprender dos. Sí que tenéis que saber la ecuación, os pueden poner como balance general, y eso es la ecuación, las células que la realizan y los productos que se fabrican con ella. Y luego la diferencia entre fermentación y respiración, que lo tenéis en los apuntes como una tabla de doble entrada, que vosotros la podéis explicar o lo podéis hacer así sencillito y fácil para que... Bueno, pues las fermentaciones es la manera que tenemos de obtener energía, que tienen algunas células de obtener energía cuando no hay oxígeno. Es la forma más primitiva de obtener energía. Bueno, y ahí tenéis un esquema de la glucólisis. Veis que la glucólisis se transforma, la glucosa en la glucólisis se transforma en ácido pirúvico, y como esto es una oxidación, los electrones los recoge el NADH, ¿vale? Pero es que el NADH se gasta, sabéis que es un coenzima y los coenzimas se gastan. Si se quedase ahí porque no hubiera oxígeno y no pudiera darle el NADH a la cadena transportadora de electrones y no se pudiera reciclar los electrones, no pudieran ir a la cadena transportadora de electrones y no se pudiera reciclar el NADH, la glucólisis, que es donde se produce el ATP cuando no hay oxígeno, no se daría. Entonces, si no hay oxígeno, no hay cadena transportadora de electrones, la glucólisis se para y no hay manera de obtener energía de la glucosa. Algunas células se han inventado una reacción química en la que son capaces de reoxidar el NADH fabricado en la glucólisis para que pueda transformarse en NAD y pueda volver a usarse en la glucólisis. Por lo tanto, la glucólisis puede. Bueno, pues ahí tenéis a la izquierda, tenéis cómo va la glucosa y la energía de la glucosa en la respiración celular, al final la cadena transportadora de electrones, mientras que cuando no hay oxígeno hay glucólisis, pero luego hay una siguiente reacción que llamamos reacción reductora. En algunos libros la encontraréis como fermentación, en la que se reoxida el NAD, el coenzima, y se puede hacer sin oxígeno, ¿vale? Y eso es la fermentación. Pues la fermentación es una forma de recuperar el NAD cuando no hay oxígeno, cuando no hay cadena transportadora de electrones, cuando el piruvato no puede entrar en la mitocondria. Entonces, para que siga la glucólisis, tiene lugar la fermentación. Ahí tenéis un tipo de fermentación. Veis que hay etanol, no hace falta que os aprendáis la fórmula, solamente donde, bueno, la glucosa la sabéis, pero en lugar de poner C2H6 oxígeno, ponéis 2 de etanol, ¿vale? Bueno, pues eso sí, esa reacción sí la tenéis que saber. Es de glucosa más 2 ADP más 2 fosfato, va a dar lugar a 2 moléculas de CO2 más 2 moléculas de etanol más 2 ATP, ¿vale? Esa es la fermentación alcohólica. ¿Qué características tiene? Pues mirad, el etanol, el CO2 sí está oxidado totalmente, no le queda ningún hidrógeno, pero el etanol se ha reducido. Es decir, la materia orgánica en la fermentación no se oxida totalmente, queda algo reducido, queda algo todavía con energía. De hecho, nosotros el etanol lo podemos quemar. Los productos son orgánicos. No existe un aceptor externo de electrones. ¿Dónde está ahí el oxígeno? No hay quien recoja los electrones. ¿Quién los recoge entonces? Los recoge la propia molécula. Ahí el etanol los ha recogido, el CO2 lo ha soltado, la parte esa que se oxida del todo lo ha soltado, pero los ha recogido el etanol. Luego la fermentación no necesita oxígeno, es una ruta anaeróbica. ¿Va a producir poca energía?
solamente la de la glucólisis, 2 ATP por moléculas de glucosa y por fosforilación a nivel de sustrato. Y los sustratos siempre son glúcidos. Acordaros del año pasado de anatomía aplicada, en la que decíamos que nuestras células podían hacer, en este caso, no la fermentación alcohólica, sino la láctica, y fermentaban, pero fermentaban solo los glúcidos. Los lípidos no se pueden fermentar. Y es la forma más primitiva de obtener energía antes de que hubiera oxígeno en la atmósfera. Bueno, pues la fermentación, y eso decirlo siempre en el concepto, tiene 2 fases. Una primera fase que es una fase oxidativa, una fase de oxidación, que es la glucólisis, la que hemos estudiado. La glucosa se transforma en piruvato, ahí está mal, tenemos que poner, se forman 2 moléculas de piruvato, se forman 2 moléculas de ATP y se forman 2 moléculas de coenzimas reductoras, 2 moléculas de NADH. Está mal ahí, está bien que os aprendáis este esquema, pero ponerles el 2, por favor. Si no se reoxida el NADH, ya no se puede volver a utilizar en la glucólisis y la glucólisis se para. Por eso las células inventaron una reacción de reducción, que la única función que tenía era la de coger el NADH y recogerle los electrones, reoxidarlo y que se pudiera volver a utilizar en la glucólisis. Es una fase de reducción para reoxidar el NADH y no bloquear la ruta. Y en este caso el piruvato ahora se reduce un poco a distintos compuestos. Puede ser lactato en la fermentación láctica o puede ser etanol. Hay 2 tipos de fermentaciones, bueno, hay más, perdonad, pero hay 2 tipos que os piden en selectividad, luego son las que vamos a ver. La fermentación láctica, que tiene que ver con la fabricación del queso y del yogur, y la fermentación alcohólica, lo que tenéis ahí son unas levaduras, gemando, además, que sirve para la fabricación pues, del pan, del vino, de la... Comenzamos con la fermentación láctica. Pueden poner directamente fermentación láctica. Explicas un poquito el concepto de fermentación y ponéis la reacción. No hace falta que os aprendáis la fórmula del ácido láctico, solamente ponéis ácido láctico. Una molécula de glucosa más 2 ADP más 2 fosfato va a dar lugar a 2 moléculas de lactato o de ácido láctico más 2 ATP. Y consiste en formar ácido láctico a partir del ácido pirúvico obtenido en la glucólisis. ¿Para qué? Pues para reciclar, reoxidar el NADH, transformarlo en NAD y que siga la glucólisis. La glucosa se oxida de forma incompleta porque el ácido láctico es orgánico, lo estudiaréis en química orgánica, y se producen 2 ATP lácticos o 2 lactatos, ¿vale? No os aprendáis las fórmulas y bueno, ni que os aprendáis la enzima que es la lactato deshidrogenasa. ¿Quién hace la fermentación láctica? Pues en nuestras células, en nuestro cuerpo, las únicas células que son capaces de hacerla son las células musculares. ¿Por qué? Porque es que nos va la vida en ello. Es que si no llega el oxígeno y tenemos que salir corriendo porque viene el tigre, tenemos que correr aunque no haya oxígeno. Y aquellos cuyas células musculares aprendieron a hacer esa reacción catalizada por la lactato deshidrogenasa, podrían salir corriendo, gastando mucha glucosa, eso sí, pero no se quedaban parados y sobrevivían y se reproducían y se seleccionó esa mutación, ¿vale? Cuando no hay un aporte de oxígeno, el músculo estriado hace un ejercicio anaeróbico y se forma lactato. Por poco tiempo, ya sabéis que los ejercicios anaeróbicos no se pueden llevar mucho tiempo porque el lactato causa fatiga en los músculos. Y además, no sirve, la llevan a cabo las bacterias del ácido láctico. Las bacterias del ácido láctico producen derivados lácteos, producen el queso, producen el yogur. ¿Por qué? Porque cogen la lactosa de la leche, que es un disacárido, y lo fermentan hasta ácido láctico, ácido que baja el pH, y al bajar el pH desnaturaliza las proteínas de la leche y las precipita, y por eso se nos forma el yogur o se nos forma el queso. Bueno, no voy a hablar, voy a parar.
Vamos a la fermentación alcohólica. En este caso hay dos reacciones, no una. Además de la glucólisis hay dos reacciones. Y aprenderos la fórmula. Una molécula de glucosa más 2 ADP más 2 fosfatos va a dar lugar a 2 moléculas de CO2 más 2 moléculas de etanol, que lo habéis estudiado en química orgánica, luego es orgánico, más 2 moléculas de ATP. La glucosa se oxida también de forma incompleta, porque una parte se ha oxidado del todo a 2 moléculas de CO2, pero otra se ha reducido, 2 moléculas de etanol. Aquí hay dos reacciones. ¿Qué función tiene? Pues la misma de obtener energía cuando no hay oxígeno y la de reoxidar el NADH para que la glucólisis pueda seguir funcionando y pueda seguir fabricándose. Veis que son dos reacciones. Una primera en la que se descarboxila el ácido pirúvico y tenemos acetaldehído. No nos tenemos que aprender el nombre de las enzimas, pero sí hacer la reacción. Si queréis la podéis poner. Y la otra reacción es la reducción del acetaldehído a un alcohol. ¿Vale? Esta otra reacción en la que el NADH suelta sus electrones, se reoxida, se transforma en NAD para poder seguir otra vez la glucólisis. ¿Vale? Y es la alcohol deshidrogenasa, pero no daros el nombre de las enzimas. Si os lo aprendéis mejor, pero vosotros mismos vais viendo. La fermentación alcohólica la llevan a cabo pues levaduras, hongos microscópicos, Saccharomyces cerevisiae, ya sabéis el hongo Myces que come azúcar, sacaro y fabrica cerveza, cerevisiae, y sirve para fabricar el vino, la cerveza y el pan. Y son anaeróbicos facultativos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son como nuestras células musculares. Cuando hay oxígeno respiran y cuando no hay oxígeno fermentan. Eso les pasó a los vinateros de París, que dijeron, vamos a hacer un experimento, vamos a hacer unas nuevas cubas para hacer el vino y son mucho más amplias, van a ser mejor. Pero claro, ahí las levaduras les entraba mucho oxígeno porque eran muy grandes y en lugar de fermentar respiraban. Consumían menos glucosa, pero no fabricaban etanol y no fabricaban vino. Y de eso se dio cuenta Pasteur, por eso se llama efecto Pasteur. Bueno, hay aquí una pregunta que salió en selectividad, pero no en selectividad de Extremadura, creo que fue de Madrid, y ya os lo he puesto varias veces. Decid cómo se llaman los compuestos. El 1, ya sabéis, glucosa, y el 2, piruvato. Luego el proceso A, pues sería la glucólisis. Y ahora el piruvato puede seguir dos caminos. Si hay oxígeno, vamos al B, que es la respiración celular, entra en la mitocondria y se obtiene mucha energía, y si no hay oxígeno, pues en nuestros músculos se transforma en ácido láctico para volver a fabricar el NAD y que la glucólisis no se pare. Bueno, esto yo creo que lo tenéis en los apuntes y no vamos a darle... Bueno, vamos a verlo, venga. ¿Qué es más rentable desde el punto de vista energético? ¿Fermentar la glucosa, etanol o ácido láctico? En los dos se obtiene 2 moléculas de ATP. De la glucólisis, pues exactamente lo mismo desde el punto de vista energético. ¿Cuántos oxígenos se consumen en la oxidación de glucosa a ácido láctico? Ninguno. La fermentación es anaeróbica. ¿Quién es el aceptor final de los electrones del NADH en las fermentaciones lácticas y alcohólicas? Pues el piruvato los recoge y se transforma o bien en lactato o bien en etanol. Las levaduras pueden desarrollarse en presencia de glucosa tanto de forma aeróbica con oxígeno como sin oxígeno. Explica por qué la velocidad de consumo de glucosa decrece cuando las levaduras se mantienen, que han sido mantenidas en condiciones anaeróbicas sin oxígeno, son expuestas al oxígeno. Pues porque entonces empiezan a respirar y entonces empiezan a fabricar pues 38 ATP por molécula de glucosa en lugar de 2 ATP por molécula de glucosa, con lo cual no tienen que consumir tanta glucosa para fabricar la energía, ¿vale? ¿Es necesario el oxígeno para que funcione la glucólisis? No, porque puede fermentar en algunas células, en otras no, nosotros solamente en los músculos, ¿vale? El cerebro cuando se queda sin oxígeno, adiós, o sea, no hay otra posibilidad que solamente fermentan nuestras células musculares.
porque tienen que salir corriendo cuando venga el tigre, ¿vale? Y para que funcione el ciclo de Krebs, sí, porque una vez que el piruvato entra en la mitocondria, ya ahí no hay las enzimas para hacer la fermentación. Ahí, si no hay oxígeno, no se puede reoxidar el NADH, no puede ceder los electrones a la cadena transportadora de electrones y dejarlo al oxígeno y llevarlo hasta el oxígeno, que se transforma en agua porque no hay oxígeno, y entonces el ciclo de Krebs se para. Bueno, y ya para terminar, pues un cuadro en el que, y esto puede salir, la diferencia entre respiración y fermentación. La oxidación en la respiración es total, en la fermentación es parcial. Los productos finales en la respiración son inorgánicos, CO2 y agua, están totalmente oxidados, mientras que en la fermentación son orgánicos, el lactato o el etanol. El aceptor externo en la respiración sí hay, el oxígeno en la respiración aeróbica u otro en la respiración anaeróbica, y en la fermentación no hay un aceptor externo, es la misma molécula el que los recoge. El ATP en la respiración se produce en 36 o 38, recordad que depende del tipo de célula, por fosforilación a nivel de sustrato, ahí está mal, por fosforilación a nivel de sustrato y por fosforilación oxidativa. Y 2 ATPs en la fermentación, que es en la glucólisis, que es por fosforilación a nivel de sustrato. Las fases de la respiración, la glucólisis en el citoplasma y dentro de la mitocondria, descarboxilación oxidativa del piruvato, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones. En la fermentación, solamente 2 fases, la glucólisis y la reductora. ¿Dónde tiene lugar la respiración? En el citoplasma, la glucólisis, y el resto en la mitocondria, y la fermentación solo en el citoplasma. Y la respiración aeróbica o anaeróbica, dependiendo del aceptor final, si es el oxígeno u otra molécula, pero tienen la misma fase, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones, etc. Y en la fermentación, pues depende, nosotros solamente hemos estudiado 2, depende del producto, láctica. Y bueno, pues ahí tenéis algunas preguntas que han salido en selectividad y los años de fermentación, conceptos, tipos, ¿vale? Mirad, antes cite productos extremeños de denominación de origen elaborados en las fermentaciones. Pues tenéis que hablar del vino y tenéis que hablar de los quesos. Antes tenemos que aprendernos el nombre de los quesos y cómo se fabricaban. Vaya, eso pues hasta el 2014. En el 2015, fermentación alcohólica, concepto, decís qué es, ponéis el esquema del proceso, ponéis la reacción, ponéis las 2 reacciones, no hace falta que os aprendáis la fórmula, pero sí que el piruvato, la glucólisis da piruvato y en la glucólisis se forman 2 ATP y 2 NADH. Y ahora el piruvato se transforma en CO2 y acetaldehído y el acetaldehído se transforma en etanol. Lo ponéis, no hace falta que os aprendáis las fórmulas ni las enzimas, pero sí el proceso. Y bueno, y comentad también, aunque no os lo pidan, comentad que lo hacen en este caso las levaduras y para la fabricación del vino y del pan y de la cerveza. Fermentación láctica, ¿veis? Tipo de organismos que la realicen y el producto. Fermentación láctica, otra vez. Fermentación, conceptos y tipos. Fermentación alcohólica, concepto. Mire, esta es en el 2016, esta es muy reciente. ¿Qué microorganismos realizan la fermentación alcohólica? Las levaduras. Indica un proceso industrial en el que intervenga la fermentación alcohólica. Pues decir la fabricación del vino y explicáis, o la fabricación del pan y le explicáis. Y ecuación global del proceso, os lo piden también y además os lo valoran. Por eso, aprenderos las ecuaciones. Define brevemente los siguientes conceptos: fermentación. Lo demás son, veis que, lo que viene a partir de aquí son preguntas que han salido en los modelos. Veis, fermentación, pues 0,5 puntos, pero está junto con cosas, con conceptos de genética y de inmunidad. Conteste a las siguientes cuestiones. Una de ellas, establezca las diferencias entre respiración y fermentación, que hemos hecho ahí nosotros el cuadro. Esto lo han puesto como pregunta que puede caer en los modelos. Y por último, fermentación alcohólica, reacción química del proceso, no aprenderos las fórmulas, pero sí el nombre de los compuestos y lo que entra y lo que sale, el balance energético, ¿vale? Salen 2 moléculas de ATP, microorganismos que lo realizan, Saccharomyces cerevisiae y un proceso, ¿vale? Veis que esto os puede salir, con lo cual esto llevarlo muy claro. Y bueno,
lo que hemos visto es que ahora, ya una vez después de haberlo estudiado, no nos vale esto porque es de la vez pasada, pero tenéis que ver qué es el concepto de fermentación alcohólica, qué dos tipos hay, qué es el concepto de fermentación, qué dos tipos hay, por qué es necesaria la fermentación, qué microorganismos producen esos tipos de fermentación, porque algún producto en el que se utilice estos tipos de fermentación y comentar las diferencias entre fermentación y respiración. Bueno, pues con esto, como siempre, me he pasado un poco de tiempo, hemos terminado el tema de catabolismo. Venga, nos vemos.